Los ruidos nos invaden. Siguiéndonos el paso a donde quiera que vayamos, los molestos ruidos de otros se mezclan con los nuestros y se vuelven parte de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, para escucharnos a nosotros mismos, nada mejor que el silencio. En muchísimos hogares, por ejemplo, el televisor está prendido permanentemente, ¿no? Sin que lo estén viendo, ¿no es cierto? Entonces, el ruido en ese sentido también funciona como un elemento, una envoltura, digámoslo así, una envoltura sonora que le produce a la gente la ilusión de estar menos aisladas o menos solas, ¿no? El caminante que va por el bosque y tiene miedo en la oscuridad, silba, ¿no? Al silbar siente que no está solo, siente que alguien lo está acompañando, pero en ese caso es un sonido pues que cumple una función necesaria. Pero esto trasladado a las grandes ciudades, a las grandes urbes, y se multiplican los pequeños ruidos de todas partes, los aparatos a muy alto volumen, o las fiestas en cualquier horario, sin prevenir a nadie, etcétera. Y entonces lo que tendría que ser, digamos, una agradable compañía, termina siendo una horrible cacofonía. Acá hay el culto al ruido, el culto al ruido. Yo creo que ese es parte del estrés de los peruanos, se debe, creo yo, fundamentalmente al alto nivel auditivo de bullicio que existe en la ciudad. Los ruidos más espantosos son los que se escuchan mientras uno descansa o no puede descansar, ¿no? Los que impiden el reposo, ¿no? Si la persona no ha reposado correctamente, entonces es imposible descansar. Esos son ruidos espantosos. Naturalmente es como cualquier mecanismo que es forzado. Cualquier mecanismo que es forzado recalienta, se inflama, y mientras que, digamos, en un aparato cualquiera esto va a traer desperfectos, pues en el ser humano los desperfectos que trae vienen en el alma humana, es decir, que se altera el ánimo, que es el alma de las personas, se alteran los comportamientos, se generan consecuencias a largo plazo, se pueden instalar verdaderas patologías psíquicas y físicas. Es un elemento que en los niveles en que muchas veces está Lima puede llegar a ser profundamente perturbador. El ruido es un elemento físico que se va a propagar de acuerdo a las densidades en que se encuentra y va a afectar a la salud si es que este alcanza intensidades superiores a 90 decibeles en promedio por más de 8 horas de exposición. Pero en diferentes lugares podemos encontrar intensidades mucho mayores y por lo tanto el tiempo de exposición, siendo menor, también puede afectar la salud. Si este ruido es constante, va a producir un desgaste paulatino de la función auditiva. Y si este ruido se acompaña además de vibración, puede incrementar su daño, ¿no?, al sistema nervioso de las personas. Los claxons que estamos escuchando son un peligro en realidad, no solamente para los que están como pasajeros, sino para los mismos choferes, ¿no? Es interesante ver la cantidad de personas adultas, no digo adultos mayores, pero sí adultos que en su reevaluación de brevete se encuentran con la sorpresa de que tienen que acudir al especialista para que se les pongan audífonos porque ya tienen una disminución de la audición, ¿no? Entonces el parque automotor ejerce un ruido, las bocinas de los automóviles también, no hay un control del tipo de bocinas que deben utilizar estos autos, o camiones, o micros. Primero yo aproveché que como soy periodista y tengo una columna en Caretas desde hace muchos años, cada vez que escuchaba eso publicaba un párrafo de mi columna criticando eso.
pero tengo la impresión que los choferes de micro, de ómnibus, no leen caretas. Y si leen caretas, no les interesa lo que uno dice, porque siguen tocando igual. La contaminación sonora se convierte en un peligro potencial por el descuido y la tolerancia a la que la sometemos. De esta manera, nos vamos acostumbrando a una pobre calidad de vida. Ocurre que yo estaba precisamente en este lugar y era la época de Fujimori y de Montesinos. Y vinieron dos periodistas de la BBC de Londres a entrevistarme, dos personas que nunca habían venido al Perú. La entrevista, de hecho, fue en inglés. Estábamos sentados hablando tranquilamente. Yo les explicaba sobre los chistosos, por qué los chistosos eran en ese momento casi el único programa donde se permitían una serie de críticas, porque el régimen, digamos, lo autorizaba y ellos muy bien lo utilizaban. Cuando en plena entrevista entró por esta ventana, a pesar de que tengo doble vidrio para aislar, digamos, el consultorio del ruido y que los pacientes estén tranquilos, una especie de trompeta del infierno, una cosa que paralizó la entrevista. Los ingleses se quedaron inmóviles y me preguntaron en inglés, "What is that?" Entonces yo miro por la ventana y les tuve que decir, es un heladero. Así anuncian los heladeros sus productos. Y estos que eran unos corresponsales experimentadísimos que habían estado en guerras, en Sarajevo, Medio Oriente, Bosnia, me dijeron, nunca en mi vida había escuchado una cosa parecida. Yo pensé que era un ataque. De acuerdo al ámbito laboral, la persona puede estar expuesta a diferentes agentes físicos. Específicamente el sonido va a estar presente pues en aquellos lugares donde hay talleres mecánicos, en donde hay exposición a sonidos de altas frecuencias, como por ejemplo en los aeropuertos, a sonidos estridentes, como es en el caso de las discotecas, los casinos. Son personal que permanece más de 8 horas a intensidades variables de sonido. Los mismos choferes de algunos micros, ¿no?, que están trabajando sin protección, ¿no? ¿Por qué soportar toda la carga sonora de la ciudad con nuestros oídos? Hay leyes que respaldan nuestra tranquilidad auditiva, pero en muchos casos estas no se cumplen. Yo creo que tiene que ver con un problema de fondo, que es la falta de conciencia de ciudadanía y de derechos, ¿no es cierto? Y por lo tanto de deberes también, ¿no? Porque la persona que utiliza su claxon de una manera indiscriminada para lo que fuere, ¿no es cierto?, no, en ese momento está ignorando al otro, no le importa lo que el otro sienta. El que emite el sonido no tiene ninguna conciencia del daño o de la agresión que le está produciendo al otro, pero el otro tampoco tiene conciencia de que tiene derecho a no tolerar ese ruido, y muy pocas personas protestan. Nunca he escuchado que en la ciudad de Lima se haya multado a alguien por tener volúmenes altos, porque entre nuestras autoridades también hay gente sorda, porque haya inspección en las combis o en los transportes colectivos urbanos por poner sonido exagerado, ruido, ¿no? Receptores en pésimas condiciones, que no reciben y que no transmiten música ni sonidos agradables, sino absolutamente disonantes a la armonía de la naturaleza. Cada uno de nosotros es responsable de disminuir y no tolerar los ruidos molestos. Estos no solamente afectan a los demás, sino que también perjudican nuestra salud. Vivir en un ambiente tranquilo y sano es nuestro derecho.